megaproyectos sirven para emprender negocios y que al mismo tiempo son estrategias de descentralización de capital. Y eso, pues, requiere, digamos, limpiar el terreno, ¿no? Ahí vive gente y hay que mover a la gente, hay que quitar a la gente, o hay que impedir que la gente que ahí viva se manifieste y actúe en contra de los grandes proyectos de inversión. Y por lo tanto, digamos, consustancial a los megaproyectos de inversión, pues está la violencia. Sí, yo creo que en el actual sistema, en el modelo económico actual, el neoliberal, es precisamente ver ellos, no les importa de dónde, sino explotar los recursos naturales disponibles de los pueblos. Lo que hace el gobierno y lo que hacen es pues confabular acciones y estrategias para subrepticiamente ir caminando poco a poco hacia acá, con las miras a expropiar, a exterminar. Los pueblos indígenas del estado de Sonora están siendo directamente despojados, no para beneficio de los habitantes de la ciudad, sino para beneficio de los industriales y especialmente de la industria transnacional. Los que están detrás del agua del río Yaqui somos todos los usuarios que vivimos de la cuenca del río Yaqui, ¿no? Pero el despojo que se está dando al río Yaqui para trasvasarla hacia la ciudad de Hermosillo es prácticamente las empresas más grandes que puede haber en Sonora y en México, ¿no? Estamos hablando de 30 empresarios, ¿verdad?, que están, por ejemplo, la familia Coppel, está la planta Apasco, por ejemplo, la Holcim Apasco, la segunda planta más grande de Latinoamérica. Está obviamente las transnacionales de siempre, la Coca-Cola, la Pepsi. Hoy últimamente entrando a la ciudad de Hermosillo la cervecería más grande del mundo, la Heineken, la planta Ford, ¿verdad?, que es altamente consumidora de agua. Para producir un automóvil, dependiendo del modelo y del tamaño, se requieren, según los datos de distintas investigaciones, se requieren entre 450,000 y 1,000,000 de litros de agua por un automóvil producido. Y en el caso del agua, esto significa que los pueblos no solo tienen una menor disponibilidad de agua hoy de la que tenían hace 50 o 60 años, estamos hablando de una caída de 75% en la disponibilidad de agua en el país en los últimos 60 años, que se calcula, los propios datos oficiales calculan que va a haber una disminución adicional de 75% en los próximos 15 a 20 años por el acelerado ritmo de extracción de las aguas y por el deterioro de su condición, es decir, del deterioro de su calidad. Y entonces esto significa que las aguas disponibles para el consumo humano o para las actividades productivas de los pueblos, por ejemplo, las actividades agrícolas, está disminuyendo rápidamente y se está favoreciendo el uso industrial del agua o el despilfarro de las aguas en las ciudades a costa de los pueblos indígenas y campesinos del país. La construcción del acueducto está en manos de una empresa totalmente creada al vapor, ¿no? Esta empresa no tiene ninguna experiencia en este tipo de construcciones. Es un consorcio que se organizó para poder justificar o aparentar que los recursos quedarían en manos de empresarios sonorenses, ¿no? La empresa se llama Mineras del Desierto. A partir de ahí ellos hacen un acueducto totalmente inoperante, ya con agua alertó e inclusive se negó a aceptar la operación del acueducto Independencia, ¿no? Tienen más de 800 tomas clandestinas a lo largo de los 175 kilómetros. En estas luchas socioambientales que están buscando defender tanto la parte ambiental como pues, los derechos básicos de subsistencia de los pueblos, ¿no? Y esta confrontación directa con el capital está haciendo que la presión sobre los pueblos que están defendiendo su territorio sea todavía mayor y los está metiendo en situaciones muy complicadas. O sea, que la lucha del pueblo yaqui no es nada más por el agua. La lucha del pueblo yaqui es también por una alternativa, es la lucha por un modo de vida no destructivo o no
tan abiertamente destructivo como el que está impulsando el Estado mexicano y el capital transnacional que gobierna al gobierno mexicano. Atrás de esto, al final de cuentas, está la privatización del agua, porque bueno, concesionar por 50 años el acueducto Independencia, bueno, sería en nuestra lógica que el dueño del tubo es el dueño del agua. Esa agua no la van a... En nuestros datos duros, el agua es poca, y adicionarle un tercer usuario como sería Hermosillo, pues sería pues, acabar con las expectativas de desarrollo de la tribu yaqui en particular.